Hola, hola, bienvenidos a Joshua Tech, tu canal de tecnología, donde aprender es fácil, rápido y paso a paso. Hoy te traigo un video que no te puedes perder. Aprende Microsoft Excel paso a paso con Joshua Tech. Si alguna vez te has sentido perdido con Excel, este es el lugar perfecto para comenzar. Así que prepárate, abre tu archivo de Excel y empecemos. Para iniciar, vamos a entender unos conceptos claves como, por ejemplo, ¿qué es un dato en Excel? Un dato es una expresión numérica o alfanumérica de un atributo o característica de una entidad. Según la Real Academia Española, dato se define como la información dispuesta de manera adecuada para su tratamiento por un ordenador. Excel llamará dato a una unidad de información de cualquier elemento descrito en la base de datos. Puede decirse que un dato corresponde a una celda. ¿Qué es una matriz en Excel? Es un conjunto o banco de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados de manera sistemática para su posterior uso. Microsoft Office en distintas herramientas puede hacerse referencia a una base de datos con diferentes nombres, por ejemplo, matriz, base de datos, origen, lista o tablas de datos. Bases de datos. Las bases de datos están compuestas por campos, registros, llaves, integridad. Un campo, en el contexto de una base de datos, una columna es un conjunto de valores de datos de un simple tipo particular. El término campo es relacionado para describir a una columna de datos. Registro. En bases de datos, también llamado fila, representa un objeto único de datos estructurados en una tabla. Un registro es un conjunto de campos que contienen los datos que pertenecen a una misma entidad. Llave. En una base de datos, una llave es un dato que identifica plenamente cada registro dentro de toda la base. Este dato debe ser único para este fin. Integridad. Existen diversos enfoques de integridad para tratar una base de datos relacional. En el caso de Excel, enfoca el término integridad de los datos para referirse a una tabla con datos integrados, que no tienen columnas ni filas completamente vacías, ya que hay herramientas que se basan en ese principio para su aplicación. Tipos de datos son los grupos generales que Excel reconoce para su operación. Se pueden clasificar en dos grandes grupos: datos numéricos y datos de texto. Numéricos son conformados solo por números, pueden contener decimales. Las características que Excel reconoce en esto es que pueden ser operados mediante un método matemático. De texto son cadenas de caracteres que pueden incluir texto y números juntos, pero sus características principales es que no son operables para mostrar resultados numéricos. Tipos de datos. Acá tenemos una imagen para visualizar una columna de datos de texto. Tenemos aquí la columna B, que es una columna de datos de texto, y tenemos también la columna D como columna de datos numéricos y la columna C como columna de datos numéricos. Formatos. Es el conjunto de características de presentación de los datos en pantalla. Puede ser de apariencia como color de fuente, color de relleno, bordes, y también existen formatos que proporcionan a los datos un tipo de interpretación contextualizada, como formato de moneda o formato de fecha, aunque en esencia los datos siguen siendo los mismos. Se puede decir que aplicar un formato de número es cambiar su apariencia sin modificarlo. Formato de número es el conjunto de características de apariencia que pueden aplicarse a los datos sin modificar su esencia. Se describen a continuación los valores más utilizados de forma general. Formatos de números. En formatos de números, los más utilizados son general. Este formato es predeterminado, los datos se muestran tal y como se escriben, y también se le llama sin formato. Tenemos el formato de número para la representación de números en general.
de forma rápida aplica los valores dos decimales. El formato de moneda se utiliza para los valores monetarios y se muestra el símbolo de moneda predeterminado junto a los números. El de contabilidad es muy similar al de moneda, pero este justifica los datos dentro de la celda. El formato de fecha convierte el número de serie que representa una fecha y lo muestra como valor de fecha. Formato de hora. Aplica el formato de hora a los datos seleccionados. El porcentaje multiplica los valores seleccionados por 100 y los muestra con un símbolo de porcentaje. El texto. Este formato aplica el contenido de una celda a formato de texto y lo muestra tal y como se escribe, incluso si se escribe en números. Y por último, dentro de los más utilizados tenemos el formato personalizado. Este permite modificar los formatos existentes añadiendo características complementarias. Bien, ahora vamos a practicar paso a paso. Para ello vamos a abrir nuestro archivo de Excel. En la descripción del video voy a estar compartiendo el archivo de Excel para prácticas y también voy a estarles adjuntando la presentación para que ustedes puedan seguir el paso a paso. Entonces, como primer punto vamos a aplicar formatos. Vamos a ir al archivo de Excel y como primer punto pues vamos a seleccionar los datos que se desean modificar. En este caso vamos a seleccionar la columna de salarios. Entonces vamos a Excel y vamos a seleccionar la columna de salarios. Como segundo punto dice que debemos de hacer clic en más opciones de números. Entonces nos situamos acá en la esquina donde dice formato de número. Como tercer punto dice que seleccionemos la opción de contabilidad en la lista. Nos vamos en la lista y buscamos el formato de contabilidad. Como pueden observar, el formato que está preestablecido en mi ordenador es el formato de quetzales para lo que es contabilidad. Y como cuarto punto pues dice que hagamos clic en aceptar. Hacemos clic en aceptar y podemos observar que nuestra columna de salarios ya cuenta con un formato contabilidad. También está justificado y si se pueden dar cuenta se han agregado dos ceros como decimales, pero el valor en la celda sigue siendo el mismo. Lo podemos visualizar acá en la barra de fórmulas, que el valor sigue siendo el mismo, mientras que en la celda estamos visualizando el signo de moneda que tenemos preestablecido. Bueno, como siguiente punto les voy ahora a explicar cómo aplicar formatos personalizados. Para el formato personalizado, como primer punto debemos seleccionar los datos que deseamos modificar. En este caso pues vamos a seleccionar la columna de las edades. Como segundo punto dice que debemos de hacer clic en más opciones de números y como tercer punto se nos abrirá una ventana para formatos de celda. Entonces vamos a aplicar estos primeros tres pasos. Vamos a seleccionar los datos de las edades, vamos a ir a más formatos, tenemos el formato de celda y como cuarto punto vamos a ir a personalizado. Como quinto punto vamos a ir a seleccionar como cuarto punto seleccionamos la opción personalizada de la lista y como quinto punto al lado derecho del nombre general que se señala escribimos entre comillas la palabra años y como sexto punto vamos a hacer clic en aceptar. Entonces tenemos acá personalizado, general, damos un espacio entre comillas, vamos a escribir años, cerramos comillas y damos clic en aceptar y podemos visualizar que ya tenemos la edad y adicional hemos agregado el texto de años, pero si nos enfocamos en la celda únicamente tenemos el valor de 26. Entonces esto quiere decir de que estas siguen siendo celdas
que podemos aplicar operaciones matemáticas. Vamos ahora a explicar cómo aplicar estilos de celdas, ¿verdad? Entonces los estilos de celdas son conjuntos de formatos integrados que pueden aplicarse a un grupo de celdas seleccionadas de forma rápida para aplicar un rango o un estilo de celda. Para ello debemos de realizar los siguientes pasos. Estilos de celda. Como primer punto vamos a seleccionar las celdas que deseamos modificar. En este caso vamos a seleccionar nuevamente la columna de edades. Luego vamos a hacer clic en estilos de celda. Entonces seleccionamos la columna de edades. Ahora nos vamos a estilos de celdas y elegimos un estilo de celda. Vamos a elegir en este caso este estilo, y como podemos observar el estilo ya se ha aplicado. Entonces seleccionamos el estilo que deseamos aplicar en la celda y notamos que las celdas seleccionadas reciben el formato solicitado. Ahora vamos a aplicar el formato como tabla, pero antes vamos a ver un concepto muy importante. El formato como tabla es un conjunto de formatos para aplicar de forma rápida a un grupo de celdas, permitiendo que este grupo tenga características de una tabla integrada. Para aplicar un estilo de tabla realizamos los siguientes pasos. Número 1, seleccionamos el grupo de celdas que deseamos integrar como tabla. Entonces vamos a seleccionar el grupo de celdas. Ya lo tenemos seleccionado. En el punto número 2, en la pestaña de inicio, haga clic en el icono dar formato como tabla. Entonces nos vamos a la pestaña de inicio. Aquí tenemos la pestaña archivo, luego tenemos la pestaña de inicio, y si nos vamos a esta parte tenemos aquí dar formato como tabla. Entonces seleccionamos un estilo de la galería. Vamos a seleccionar acá uno. Ahora se mostrará una ventana para confirmar el rango y hacemos clic en aceptar. Como podemos observar, aquí está crear tabla y aquí tenemos el rango. Estamos seleccionando, damos clic en aceptar y podemos observar que ya tenemos un formato como tabla. El rango seleccionado adoptará las características de una tabla integrada. Entonces aquí podemos cambiarle nombre a esta tabla. Por ejemplo, le vamos a poner por nombre, colaboradores activos. Y de ahora en adelante nuestra tabla va a dejar de llamarse tabla 1 y va a ser colaboradores activos. Si nos vamos siempre en la pestaña de diseño de tabla, podemos activar la fila de totales y podemos realizar operaciones aquí. Por ejemplo, podemos poner la sumatoria total de los salarios. Podemos sacar cuál es el salario máximo, cuál es el salario mínimo y cuál es el promedio de los salarios, y entre otras opciones, pero esto va a ser para la siguiente ocasión, que vamos a estar mostrando más cómo utilizar las tablas como tabla. Y eso fue todo por hoy en este tutorial de Excel. Si te ha gustado este video y te ha sido útil, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos o compañeros de trabajo. En Joshua Tech seguiremos trayendo contenido práctico y fácil de entender. Gracias por verlo. Hasta la próxima.